día de hoy vamos a desarrollar el tercer tejido que corresponde al ser humano. Nos referimos al tejido muscular. Debemos recordar que hemos visto ya el tejido epitelial, el tejido conjuntivo. Hoy toca ver el tejido muscular. Obviamente que si queremos conocer todos los tejidos del ser humano, habría también que recordar que el tejido nervioso forma parte de esta tetrada: epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. Pero eso lo veremos en clases siguientes. Hoy nos dedicamos al tejido muscular. Y como siempre tenemos que recordar primero las principales características de ese tejido. Siempre recordemos el origen embrionario, de dónde proviene. Y tenemos tres alternativas: o es del ectodermo, o es del mesodermo, o es del endodermo. Y como todos sabemos, este tejido deriva del mesodermo. Y te vas a acordar de la siguiente forma, por la letra M, pues. M de muscular, M de mesodermo. Súper fácil de recordarlo. No olvide que en los tejidos van a preguntarle siempre los orígenes embrionarios. Es como si nos preguntaran el origen del tejido epitelial. En el epitelial hay que recordar que derivan de las tres capas. Puede ser del ectodermo, puede ser del mesodermo o del endodermo. El tejido conjuntivo, al igual que él, solo deriva del mesodermo. La próxima clase veremos que el tejido nervioso deriva exclusivamente del ectodermo. Entonces es importante que recuerde usted eso. Segundo, es un tejido muy especial. A diferencia de los demás tejidos que vimos en clases pasadas, o sea, el tejido epitelial y conjuntivo, ese tejido tiene una característica muy interesante. Mire, presenta alto metabolismo, o sea, es un tejido que trabaja, sus células que lo conforman están en constante actividad. Una característica muy importante, bastante actividad celular, o sea, bastante metabolismo. Y obviamente, si tiene bastante actividad, bastante metabolismo, implica obviamente el consumo de abundante glucosa. Los tejidos que tienen abundante metabolismo, que trabajan bastante, que tienen bastante actividad, necesitan obviamente bastante glucosa. Necesita el aporte diario de glucosa. Por eso lo ponemos acá, abundante consumo de glucosa. Obviamente, si usted lo compara con los tejidos que vimos clases pasadas, esta característica no la habíamos mencionado, porque el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, es verdad, tienen actividad, pero no podemos compararlo con el tejido muscular. Es más, este es uno de los tejidos, junto con el nervioso de la próxima clase, muscular y nervioso, los tejidos que más glucosa consumen. No se olvide, pueden preguntarle eso. De todos los tejidos del ser humano, ¿cuáles son los que más consumen glucosa y los que más consumen oxígeno? Son justamente el tejido muscular y el tejido nervioso, porque tienen bastante actividad metabólica. Si consume abundante glucosa, también necesita un aporte constante de oxígeno. No se olvide, abundante glucosa y abundante oxígeno. Esta pareja siempre va de la mano. Donde va la glucosa, necesita su ayudante el oxígeno. Para poder generar energía, no se olvide ATP. ¿Se acuerda de las clases pasadas cuando vimos en la respiración celular? El ATP es la energía para que se desarrollen múltiples actividades en el cuerpo humano, en general de todos los seres vivientes. Pero la actividad muscular en sí necesita un montón de ATP. Es decir, para hacer el movimiento del cuerpo o ser una actividad tipo contracción muscular, que es la actividad principal del tejido, necesita ATP. ¿Cómo consigue el tejido ATP? Consiguiendo glucosa primero y obviamente oxígeno. Es por eso que necesita un buen aporte de glucosa y por supuesto del gas oxígeno. Vaya pensando qué ocurriría si por X motivos el tejido muscular, sus músculos de su cuerpo, no recibieran esta glucosa adecuada o peor, no recibiera el oxígeno. La respuesta es bien fácil, no produciría ATP en forma adecuada. Por lo tanto, si no hay energía, no hay una buena actividad, no hay una buena contracción muscular. Importantísimo que recuerdes estos dos detalles: el aporte diario de glucosa y de oxígeno. Ahora razonamos, ¿quién lo va a llevar? ¿Cómo va a llegar a mis tejidos musculares la glucosa y el oxígeno? ¿Acaso no es por la sangre? Por lo tanto, se requiere una buena vascularización. El tejido muscular es un tejido muy bien vascularizado. Necesita sangre que lleve los nutrientes, que lleve la glucosa y lleve el oxígeno. No se olvide, buena vascularización. Y también una característica que no debes olvidarte es la inervación. Los tejidos musculares están ricamente inervados. ¿Qué significa eso? Que hay terminaciones nerviosas rodeando muy cerca a los músculos, en contacto con él. No olvidarlo.
tiene por lo tanto una buena inervación. Y aquí es importante recordar que hay dos tipos de inervación. Una inervación sensitiva y una inervación motora. Recuerda, sensitiva permite al músculo llevar información hacia tu cerebro y decirle, caramba, este músculo está con un problema, me está doliendo. ¿Eso nunca le pasó a usted cuando tiene de repente un calambre? Como usted dice, me duele muchísimo el músculo, me está doliendo, porque hay ricas terminaciones sensitivas, llevan información rumbo a tu cerebro. En cambio, la información motora es al revés, va del cerebro hacia el músculo, o sea, es todo lo contrario. Recuerda, la información sensitiva es hacia arriba, ascendente, va del músculo y el nervio lo va llevando hacia el cerebro para que usted lo pueda interpretar como dolor o algún tipo de sufrimiento. Pero la información motora es al revés, va del cerebro, es descendente y llega hacia el músculo para permitir el movimiento. Otra vez, la inervación puede ser de dos tipos. Mis músculos tienen inervación tanto sensitiva como motora. ¿Quién es la que permite decirme, este músculo está que me duele, siento un tremendo dolor muscular? La información sensitiva, no se olvide, ascendente, rumbo al cerebro, del músculo al cerebro, esa es la sensitiva. ¿Cómo es la información, la inervación tipo motora? Todo lo contrario, del cerebro hacia el músculo, descendente, permite el movimiento. Súper fácil. Y una característica interesante del tejido muscular es esto: un pobre índice mitótico. ¿Qué significa mitosis? Significa, recuerda, la capacidad de división de una célula. El tejido se puede dividir siempre y cuando haga buena mitosis. Pero mira lo que dice acá, un pobre índice mitótico. ¿Qué significa eso? Que el tejido muscular no es muy bueno en mitosis. ¿Y sabe por qué, no? Claro, porque no se da cuenta que es un tejido muy especializado. Es un tejido que está realizando una actividad específica, que es la contracción de los músculos. Y eso se requiere obviamente pues bastante actividad, mucho metabolismo. No hay tiempo, entre comillas, para estar dividiéndose. Los tejidos que tenían en cambio buena actividad mitótica, como el tejido epitelial, es que porque sus células aún no se especializan en una función determinada. En cambio el tejido muscular, debido a su tremenda función que realiza, ha perdido, entre comillas, esa capacidad de división. No se olvide, a menor especialización, mayor capacidad de división. En cambio, cuando tiene más especialización, más diferenciación, pobre es su capacidad mitótica. Está muy claro esto, ¿no? Seguramente usted está pensando en lo siguiente: esto no puede ser. Si yo veo siempre en la televisión, veo cuando voy por la calle personas que practican deporte, físico-culturismo, que es el ejemplo más común, y tienen unos músculos súper desarrollados, envidiables, dice usted incluso, ¿no? Y dice, esas personas tienen más músculos que yo. Eso es incorrecto. No es que tenga esas personas más músculos que usted o tenga más tejido muscular que usted. Lo que pasa es que sus células musculares simplemente son más gorditas que usted. Están hipertrofiadas. No es un aumento del número de células, es un aumento del grosor del tamaño de las células. Repito, las personas que realizan bastante deporte, que tienen mucho desarrollo de sus músculos, el mejor ejemplo, el físico-culturismo, no es que tenga mayor número de células. No vaya usted a pensar que las células han empezado a dividir y han aumentado por ese motivo la masa muscular. No es por eso. Es porque la célula ha engordado, se ha llenado de proteínas, se ha llenado de azúcares, se ha llenado de glucógeno, etcétera, y eso hace que la célula engorde, más no el número. No se olvide, esa capacidad de que la célula se empiece a engordar de tamaño se llama hipertrofia. Recuerda, hiper significa bastante, trofia significa alimentarse. ¿Qué es una hipertrofia muscular? Un aumento del tamaño de los músculos, no del número de células. Repetimos otra vez. ¿Qué es la hipertrofia? El incremento del volumen, del grosor del músculo, más no del número de células. Si eso ocurriera por una extraña enfermedad en la que son las células musculares del tejido que empiezan a dividirse, haciendo obviamente pues esto descontrolado, eso se llama una hiperplasia. Mira el término diferente. Plasia significa, como sabes, tejido. ¿Qué es una hiperplasia? Un aumento del número de células. Que obviamente eso no ocurre acá, pues, ¿no? Repetimos, esta es una pregunta muy común en los exámenes. Te van a colocar el caso del físico-culturista. En el caso del chico que hace deporte, o la chica que hace deporte, el físico-culturista, ¿qué tiene ese deportista? ¿Hipertrofia o hiperplasia? La respuesta es hipertrofia, incremento del grosor de la célula muscular, no del número de células. Interesante, ¿no? Entonces repasamos
Nuevamente las características más importantes del tejido muscular. Primero el origen, deriva del mesodermo. ¿Cómo lo voy a recordar? Por la M. M de muscular, M de mesodermo. Sencillo. Segunda característica, una de las más importantes, tiene alto metabolismo. Tarea que la comparte con la próxima clase del tejido nervioso. Hay razones. Si tiene bastante metabolismo, o sea, trabaja bastante el tejido muscular, sus células están en constante actividad, necesita glucosa y oxígeno. Ahí está. Abundante consumo de glucosa y abundante consumo de oxígeno. Entonces razona, el oxígeno que usted respira, gran parte de él va a los músculos, gran parte, y otro gran porcentaje va a las neuronas, que lo veremos después. Y la glucosa que usted consume, los azúcares que usted consume, gran parte va también a sus músculos, no se olvide. Y para eso que necesito, obviamente, una buena vascularización, o sea, abundante sangre. Segundo, algo importante, la inervación. Los tejidos musculares son ricamente inervados, tanto en forma sensitiva como en forma motora. ¿Cuál de las dos era la inervación ascendente, que iba hacia el cerebro y que llevaba información del dolor, etcétera? La información sensitiva, neuronas sensitivas. ¿Cuál es la neurona? La inervación que me permitía el movimiento del cuerpo para que se muevan los músculos. La neurona, la inervación motora, recuerda que es descendente. Y no olvide el pobre poder mitótico del tejido muscular. No se divide, no es común que se divida un tejido muscular. Y si eso ocurriera, ¿qué estamos haciendo? Una hiperplasia. No se olvide, hiperplasia. Sencillo. Justo acá tenemos un pequeño esquema donde estamos viendo el típico músculo, ¿ya? Este es el prototipo del músculo que tiene que usted que aprender, ¿ya? Este músculo, por ejemplo, lo podemos encontrar acá, en el brazo. Recuerda las partes del miembro superior, recuerda mano, recuerda muñeca, antebrazo, recuerda bien, codo, brazo, hombro. La gente erróneamente piensa que eso es brazo, ¿no? Esto se llama antebrazo por si acaso, ¿ya? Estamos señalando bien claro, mano, muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro. Bueno, nos quedamos con el brazo entonces. En el brazo encontramos un músculo, el famoso músculo bíceps, ¿no? Bien desarrollado cuando usted levanta las pesas, ¿no? Bueno, el músculo bíceps tiene característica interesante, ya que es un músculo que cumple, como ve usted, todas las características que hemos mencionado. Si ese músculo empieza a incrementar su tamaño por el ejercicio diario que usted realiza, estamos frente a una hipertrofia, no olvidar, hipertrofia. Pero me llama la atención que este músculo se encuentra cerca, unido prácticamente a huesos. Eso es lo que me llama la atención. Tanto este huesito que está por acá, mire, ve, como al otro huesito. Este hueso, por si acaso, es el hueso que está en su brazo. Se llama el hueso húmero, ¿ya? Con H, húmero. Y este huesito que se encuentra por acá está en su antebrazo, que es la tibia, y otro pequeñito, perdón, disculpen, no es la tibia. Es un huesito que se llama el radio y otro más pequeño que se llama el cúbito. La tibia, por si acaso, se encuentra en la pierna. Sigamos. El músculo que se encuentra, escúcheme bien, unido a los huesitos, se va a llamar músculo esquelético. Fácil, ¿no? Porque se encuentra cerca de ¿quién? Del esqueleto. Otra vez, músculo que se encuentra presente uniéndose a los huesitos, le vas a llamar músculo esquelético. Usted está pensando seguramente, ¿habrá otro tipo de músculo entonces que no se encuentre cerca de los huesos? Por supuesto, y lo veremos más adelante. Ahorita quiero aprenderme un tipo de músculo que cumple con todos los requisitos, que es el tejido muscular esquelético. Fácil de recordar. ¿Por qué le llaman esquelético? Porque se encuentra unido ¿a quién? A los huesitos. Es muy frecuente esta pregunta cuando hacen. ¿Qué tipo de tejido, escuche, conecta el tejido muscular con el hueso? ¿Quién conecta? Mire usted, el tejido muscular, o sea, el músculo con el huesito. Hay alguien que está conectando, fácil, mire, ve, algo de amarillo, ¿no? Mire, por acá, igualmente por aquí. Este tejido definitivamente es un tejido de conexión, es un tejido conectivo, clase pasada llamada también tejido conjuntivo. Esto es el tendón, pues. El tendón tiene esa función, unir un tejido con otro tejido. El tejido muscular con el tejido óseo. Interesante, ¿no? Realmente muy interesante. Entonces, este músculo hay que sacar un poquito de él, no sé, se me ocurre sacar acá un pedacito, y lo voy a llevar al microscopio para analizarlo. Y me llama la atención al microscopio lo que voy a encontrar. Esto es lo que llama la atención, que sus células son alargadas. Esto es lo que usted va a observar, no mucho,
cómo se ven las células del tejido muscular cuando lo veas frente a un microscopio. Y es verdad, pues las células son alargadas. Estas son las características del tejido muscular. Sus células son alargadas. E incluso vas a encontrar que no solamente hay un núcleo en la célula, sino hay 2, 3 núcleos en el citoplasma de la célula. Repetimos, ¿cómo se caracterizan las células que conforman el tejido muscular? Son células alargadas, muy bien, y tiene a veces 1, 2, hasta 3 núcleos. ¿Y cómo se llaman estas células? Se conocen como miocitos. Este es el famoso miocito. Aquí es importante recordar los términos. Mio, ¿qué significa? Músculo. Cito, ¿qué significa? Célula. ¿Qué son, por lo tanto, los miocitos? Son las células que conforman el tejido muscular. No se olvide, miocito. Y vuelvo a repetirte que esto corresponde al clásico y al común tejido muscular esquelético, pero lo he puesto acá de manera general. Ya veremos más adelante en la clase que hay 3 tipos de tejido muscular. Ya eso lo vamos a conversar después. Estamos aprendiendo de una manera rápida el tejido muscular esquelético. ¿Sus células cómo se llaman? Miocitos. ¿Qué forma tienen? Alargada. ¿Uno o varios núcleos? Puede haber varios núcleos, eso es lo importante. Y no olvide, por favor, una característica interesante. Este tejido es voluntario. Usted puede tener control sobre él y lo voy a comprobar ahorita. Mira, escucha. Este bíceps se encuentra acá quietito. Yo le voy a dar la orden con mi cerebro. Bíceps, muévete. ¿Ve? ¿Me hace caso? Y justamente el bíceps, al contraerse, hace este movimiento de mi miembro superior. Yo le di la orden, él obedeció. Veremos más adelante que hay tejidos musculares que no obedecen. Por más que usted le da la orden, nunca te van a hacer caso. Su movimiento es independiente a tu voluntad. Por lo tanto, ya va la pregunta que puede caber en un examen. El músculo presente en el bíceps, por ejemplo, ¿qué tipo de músculo es? ¿Voluntario o involuntario? ¿Usted se da cuenta que es? Voluntario. Yo le doy la orden. Pero veremos después que hay tejidos musculares que son involuntarios. Un adelanto, ¿sabe quién es? El músculo del corazón. El músculo cardíaco se caracteriza por ser involuntario. Interesante, ¿no? Eso lo vamos a conversar luego. Repetimos. ¿Qué son los miocitos? Lo saco por aquí. Mio significa músculo, cito significa célula. Son las células que conforman el tejido muscular. En este caso particular, en este caso del músculo esquelético, ¿qué tipo de miocito es? ¿Voluntario o involuntario? De tipo voluntario, porque usted le da la orden para que se pueda mover. Sencillo entonces, mi recomendación es que se aprenda usted las características más importantes del tejido muscular, recordar el origen, recordar su alto metabolismo, recordar que no tiene buena capacidad de división y además que sus células se denominan miocitos. Muy bien, en esta imagen vamos a explicar con más detalle sobre el miocito, ya que el miocito dijimos que es la célula que forma parte del tejido muscular. No olvides, mio significa músculo. Bueno, aquí se encuentra un miocito, un tejido muscular, un músculo en general, y ya se da cuenta usted que es de tipo esquelético. ¿Cómo me di cuenta de ello? Porque está unido frente al huesito. Hay que señalarlo entonces, ¿ya? Esto corresponde al hueso. Ahí está el huesito. Hasta ahí está súper fácil de recordarlo. Esto de color anaranjado, que representa el músculo, formado por obviamente tejido muscular. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Quién conecta, quién une el hueso con el músculo? Ahí se nota, mire usted. ¿Quién lo está haciendo? Un tejido conectivo. En este caso es el tendón. Recuerda que el tendón tiene esa función. El tendón tiene la función de conectar, unir el músculo con el hueso. Súper sencillo. Hasta ahí está fácil. ¿Qué más vemos en este dibujo? Que ha sido cortado el músculo. El músculo ha sido cortado, posiblemente con una tijerita o con un cuchillo, no lo sabemos. Lo cierto es que ha sido cortado. Y al cortar este músculo me llama la atención algo. Me llama la atención que su estructura del músculo está formado por fascículos, mire usted, fascículos numerosos. Justo acá hay uno, ve. Estas estructuras, por lo tanto, se conocen como fascículos musculares. Lo voy a colocar su nombre, ¿ya? Se llama fascículo muscular. ¿Ve? Hay numerosos fascículos musculares y en conjunto van a formar este músculo. Pero sigo observando. Ese fascículo muscular que contiene, fíjese usted, acá, unas estructuras alargadas también, ¿no? De color medio rosado. Bueno,
Estas son justamente las células musculares. Esto corresponde a los llamados miocitos. Es importante mencionar nuevamente que el miocito es el nombre de la célula muscular, ¿ya? Recuerda, mio significa músculo, cito significa célula, y por ese motivo lo voy a apuntar acá. Se le conoce también como la célula muscular. Por si acaso le comento algo. En algunos exámenes van a cambiarle el término célula por fibra. No se asuste usted. Si usted ve fibra muscular, tiene que recordar que es lo mismo que célula muscular. Otra vez, ¿qué es el miocito? Es la célula muscular, otro nombre, fibra muscular, por si acaso, ¿ya? Por si acaso. A veces lo escriben como célula muscular, otros le llaman fibra muscular, es lo mismo al final. ¿Qué pasa cuando yo conjunto varios miocitos? ¿Qué van a formar? Un fascículo. Y cuando junto varios fascículos, ¿qué van a formar? El músculo. ¿Y cómo se une este músculo al hueso? Mediante el tendón. Y ahora es importante esto. Si yo quiero que este músculo se mueva, ¿qué necesito? Dijimos que la orden viene del cerebro, ¿no? Entonces vamos a imaginar, solamente imaginemos esto por acá, ya solamente imaginemos esto. Esto está representando el cerebro, ya tu cerebro. O sea, tu sistema nervioso. Veremos más adelante que el cerebro tiene varios lóbulos, varias zonas o lóbulos. Bueno, hay un lóbulo que se ubica más o menos por aquí adelante. Corresponde al lóbulo frontal. Bueno, de ese lóbulo frontal parte la información, mire usted, unas gigantescas neuronas, las cuales van a llegar, después de varias etapas, hacia sus músculos. No vaya usted a pensar que va de frente, ya hay etapas, hay relevos, pero para que tengas una idea más o menos. Que es desde el cerebro, exactamente desde el lóbulo frontal, recuérdalo bien, de donde parten esas neuronas gigantescas. ¿Rumba dónde? Hacia tus músculos. Y eso permite que el músculo se pueda mover. Eso es una pregunta muy común en los exámenes cuando preguntan sobre el lóbulo del cerebro que da la orden para que los músculos se muevan. Es el lóbulo frontal, para que no se olvide, ¿ya? Entonces, hay una pregunta bien común. ¿Qué tipo de neurona será esta? Esta neurona que está permitiendo el movimiento del cuerpo, qué fácil. ¿Qué tipo de neurona será, pues? ¿Será una neurona sensitiva o neurona motora? Pero si nos estamos dando cuenta que la información viene así, viene de manera descendente. Desde el cerebro viene la información por la neurona hacia el músculo, y el músculo se mueve, se contrae. Es una neurona motora, obviamente, motora, porque permite el movimiento del músculo. Recuérdalo bien, la neurona motora, mejor lo voy a apuntar por si acaso, esta neurona es de tipo motora. ¿Por qué motora? Porque permite el movimiento, la contracción muscular. ¿De dónde parte la neurona motora? Del cerebro. Siendo más finos, ¿de qué parte del cerebro? Del lóbulo frontal. Tranquilo, lo voy a explicar con más detalle en su debido momento, cuando hablemos de tejido nervioso, ¿ya? Pero ahora es bueno que sepas esto, porque el tejido muscular está muy ligado al tejido nervioso, son tejidos que trabajan en conjunto. Entonces, esta neurona motora, que proviene del cerebro, exactamente el lóbulo frontal, permite el movimiento, la contracción del músculo. Hasta ahí súper sencillo. Y quiero que veas algo más. Quiero que se dé cuenta usted de unas estructuras de muy calibre, muy delgadito, que se encuentran por acá, mire usted, en el miocito, ¿sí? Estas estructuras que están por acá muy finitas tienen el nombre de miofibrillas. Lo voy a apuntar por acá. Se conocen como las miofibrillas. Lo apunto porque también ha sido pregunta de muchos exámenes. Las famosas miofibrillas. ¿Dónde encontramos las miofibrillas? Las encontramos presentes dentro del miocito, por si acaso. Acá las he dibujado. Bueno, y como el motivo de hoy es aprendernos todo sobre el miocito, porque el tema es tejido muscular, voy a sacar un miocito de cualquiera de ellos y aquí lo voy a colocar para estudiarlo, ¿no? Esto representa un miocito. ¿Qué tipo de miocito es? Vamos adelantándonos. Es un miocito de tipo esquelético, porque está relacionado ¿con quién? Con los huesitos. ¿Cómo es un miocito esquelético? Alargado. El miocito esquelético es una célula de forma alargada. Lo comparan incluso con cilindros, así alargados. ¿Y qué más me llama la atención?
los músculos tienen, los núcleos, perdón, tienen al ser numerosos y ubicarse en una forma periférica a la célula, porque lo que siempre tenemos en la cabeza es que la célula tiene un núcleo central, pero en este caso los núcleos, mire cómo son, numerosos y de forma periférica. Yo creo que eso hay que anotarlo, porque eso podrían preguntarle. Los núcleos. Primero, que no es único, son numerosos, núcleos numerosos, y la posición, periférico. Es una característica muy particular del miocito esquelético. Núcleos, con varios núcleos periféricos. ¿Qué más me llama la atención? Observe usted que dentro de este miocito encontramos unas estructuras como si fueran pequeños cilindros dentro de un gran cilindro. ¿No se da cuenta usted? Mira, ve, una estructura tubular dentro de la cual hay más estructuras tubulares. Estas son las miofibrillas. Fíjese usted, esto representa las miofibrillas, por eso lo voy a apuntar por acá. Esto que está acá de color rojito representa la miofibrilla. Entonces, más o menos la idea sería la siguiente. Voy a preguntar, el conjunto de miofibrillas, ¿qué van a conformar un miocito? O se encuentran, mejor dicho, dentro de un miocito, para que usted lo comprenda. Ahí está, el conjunto de miofibrillas forma parte del miocito. El conjunto de miocitos que van a conformar un fascículo. Y el conjunto de fascículos que van a formar un músculo, el cual se encuentra unido al huesito mediante el tendón. Y este músculo se va a empezar a contraer, a moverse, ¿por acción de quién? De una neurona de tipo motora. Una neurona, por cierto, voluntaria o involuntaria. Obviamente con acción voluntaria, porque viene de tu cerebro, exactamente del lóbulo frontal. Si usted desea, anótelo acá. Esto representa el lóbulo frontal de tu cerebro. Lóbulo frontal. Se acabó. Súper práctico. Obviamente hay más detalles que tienes que recordar. Por ejemplo, en los miocitos es muy frecuente que cambien de nombre algunas estructuras que para usted ya son conocidas. Por ejemplo, si yo le preguntara, esta estructura de color rosado que está rodeando al miocito, formada por fosfolípidos y proteínas, usted diría automáticamente, ¿eso es la membrana celular? Y tiene usted razón, es la membrana celular, solo que acá le cambian de nombre. A la membrana le llaman sarcolema. Mire, ve, solo hicieron un cambio nada más, porque la palabra sarco con S hace referencia justamente a músculo, y le llamaron por ese motivo sarcolema, ¿no? Por si acaso le comento. El interior del miocito es un coloide viscoso que tiene dentro organelas y también proteínas libres. ¿Acaso no es el citoplasma? Por supuesto, pero aquí cambia de nombre. No se llama citoplasma, se llama sarcoplasma con S. ¿Se da cuenta que hay cambios de nombre? Dentro del miocito encontramos una estructura, una organela de doble membrana, con crestas internas, ¿se acuerda? Y con capacidad de producir energía ATP y que participa en la respiración celular. Usted dice mitocondria, felicitaciones, solo que acá cambia de nombre. Acá le llaman sarcosoma. Tranquilo, eso lo voy a explicar en un momento, solamente para que veas que el miocito esquelético es el prototipo de miocito para poder estudiar y para que aprendas también sobre las características del tejido muscular. Trate de recordar esto, los nombres cambian, sarcolema es la membrana, sarcoplasma es el citoplasma, sarcosoma es la mitocondria y así otros nombres más que veremos después. ¿Qué más me llama la atención del miocito? Los núcleos. ¿Cómo es el núcleo? De tipo periférico. El núcleo es periférico y obviamente puede haber varios, ¿no? Son numerosos. Y no olvide usted, ya para terminar esta parte, ¿qué encontramos en el interior de este miocito? Me llama la atención las cantidades de miofibrillas presentes en su interior. Algo que seguramente ya se dio cuenta usted son estas franjas, ¿no? Mire usted, estas rayitas que siempre les voy dibujando, ¿no se ha dado cuenta usted? Estas rayitas que están por aquí se conocen como bandas en general o estrías, más comúnmente conocidos como estrías. Estrías, estrías y más estrías. Lo apuntaré por si acaso. Esto se conoce como las estrías. Por ese motivo, por la presencia de estrías, que se ven tranquilamente en un microscopio, se le conoce como un tejido estriado, porque tiene estrías, o sea, franjas, como banditas,
que van a lo largo, bueno, en este caso sería transversalmente, ¿no?, a la célula. Estrías. ¿Por qué es importante esto? Porque esto preguntan y lo van a hacer así en el examen. ¿Cómo se llama el tejido muscular en la que no se ve estrías? Y usted dice, pero no puede ser, si está diciendo que sí hay estrías. En este tejido hay estrías, pero hay otros tejidos musculares que no tienen estrías. Y usted dice, ¿cuál será ese tejido? Para poner un ejemplo, el útero de las mujeres también es tejido muscular. El útero, donde está el bebito, donde se desarrolla el bebé y que se contrae luego para expulsarlo en el parto, ese útero también contiene tejido muscular, pero no tiene estrías, es la diferencia. Sus células que conforman no tienen estrías. Un tejido muscular que no vea usted estrías, le vas a llamar simplemente no estriado, qué fácil, o liso. Ahí vienen los dos grandes tejidos, los tejidos musculares estriados y los tejidos musculares lisos. Qué fácil, ¿no? A ver, una pregunta. El bíceps, que permite el movimiento del miembro superior, ¿tendrá qué tipo de miocitos? ¿Estriados o lisos? Al toque, usted dice, estriados, pues. El corazón, aunque no lo crea, también es tejido muscular estriado. Pero el útero, por ejemplo, o el que se encuentra en el intestino o en los bronquios, es de tipo liso. Recuérdalo bien, liso. Muy bien. Con esto ya podemos un poquito más entrar a la célula para conocer más estructuras en su interior. Recuerda que vamos a cambiar nombres, no se usted desconcentre. Membrana celular, le vamos a cambiar de nombre y le vamos a llamar sarcolema. Citoplasma, le voy a cambiar de nombre, le voy a llamar sarcoplasma. Y si dibujo después una mitocondria, le voy a llamar sarcosoma. Por si acaso le hago ese comentario para que no se vaya a confundir. No olvide usted la ubicación de los núcleos. En un miocito esquelético, los núcleos tienen ubicación periférica, excéntrica, o sea, fuera del centro. Y no olvide, por favor, la presencia de estrías, la característica típica de ese tejido, y en su interior encontramos miofibrillas numerosas. Aquí, por ejemplo, tenemos un enorme miocito. Y eso es bueno dibujarlo así para que usted pueda comprender lo que hay internamente. Es un miocito, y ya se da cuenta usted, por la forma que tiene, alargada, voy pensando en qué tipo de miocito será, de tipo esquelético, ¿no? Lo puede haber sacado del antebrazo, del brazo, por ejemplo, del brazo. ¿Qué más veo? Los núcleos. Los núcleos. Por ese caso acá noto que esto representa uno de los tantos núcleos que hay y que toman una posición periférica. Núcleos periféricos. Acá hay otro, ya ni lo apunto. Listo. Como es un miocito, tenemos que ponerle los nombres correctos. Y esto de color rosado que está acá rodeándolo, ¿acaso no es la membrana celular? Esto, por lo tanto, representa a la membrana celular, ¿no? Ahí está de color rosadito. No olvide que esa membrana contiene fosfolípidos y contiene también proteínas, ¿ya? Nombre que recibe la membrana celular aquí, sarcolema. Sarcolema, y lo hemos repetido muchas veces. ¿Qué es el sarcolema? La membrana celular, formada por fosfolípidos y por proteínas. Sencillo. ¿Qué más veo por aquí? El interior. Esto representa el interior de la célula, el interior del miocito. Recuerda que estamos en un miocito, estamos frente a un miocito, ¿ya? Mejor lo anoto por aquí, por si acaso usted se ha desconcentrado. Esto representa el miocito, ¿ya? Y esto es el interior del miocito, el citoplasma. Pero aquí le cambiamos de nombre, recuerda, acá se va a llamar ahora sarcoplasma. ¿Qué es el sarcoplasma? El citoplasma del miocito, ¿sí? Listo. Antes de continuar, dése cuenta de algo usted. Como que el sarcolema, o sea la membrana, en ciertos lugares se va plegando, ¿no? Incluso acá podemos apreciar otro plegamiento, míreme, cómo la membrana se pliega en ciertos puntos, ¿ya? Estos plegamientos son hacia el interior, son invaginaciones. Cuando la membrana se pliega hacia adentro se llama invaginación. Cuando se pliega hacia afuera se llama evaginación. Fácil, ¿no? Invaginación, un plegamiento de la membrana interno. Evaginación, plegamiento externo. En este caso son internos, son invaginaciones. Igual que acá, mire, la membrana se invagina y forma esta estructura que está acá plegada. Ya, esta estructura se conoce como túbulo T.
túbulo T. Le colocaron T porque es transversal, ¿no? Porque tiene una disposición transversal. Los túbulos T, recuérdelo bien, son plegamientos, invaginaciones del sarcolema y son transversales a la célula. Qué sencillo, mira, acá hay un túbulo T, otro túbulo T, otro túbulo T. Recontra importante, si lo voy a explicar en breves momentos. Muy bien, ahora sí, terminamos entonces con el sarcolema. Ahora me concentro en el interior, o sea, en el sarcoplasma. Quiero que pongas mucha atención ahorita en el sarcoplasma porque tiene estructuras numerosas y todas son importantes. Por ejemplo, lo primero que me llama la atención, y seguramente a usted también, es esta cadena ramificada, mire, ve, porque realmente es una cadena con ramificaciones, mire, ve. Esa cadena que está por aquí está formada por numerosas glucosas. Cada bolita que se ha dibujado representa una glucosa y en conjunto forman una cadena con sus ramitas en la parte periférica. ¿Cómo se llama esta cadena de glucosas ramificadas que se ubican en el interior, en el citoplasma del miocito? Se llama así, glucógeno. Y esto lo hemos visto en la primera clase del curso. El glucógeno es una reserva de glucosas. Si el cuerpo humano necesita glucosas, puede tranquilamente pedirle de acá. Obviamente el músculo es un poquito egoísta, no le gusta compartir sus glucosas. Pero felizmente tenemos otro órgano, muy noble por cierto, muy colaborador, que también tiene glucógeno, así y más todavía, cantidad de glucosas unidas entre sí, y es capaz de donarlas al cuerpo cuando lo necesita. ¿Sabe qué órgano es, no? Es el hígado, por si acaso. Ya no olvide que los principales órganos que almacenan esta cadena de glucosas, o sea, este glucógeno, son el hígado y los músculos. Pero hay diferencias, porque el hígado es solidario, comparte. Si el cuerpo necesita glucosas, el cerebro requiere glucosas, el corazón requiere glucosas, u otras partes del cuerpo lo va a pedir del glucógeno, pero del hígado. El glucógeno del músculo no mucho lo comparte. Créame que es un poquito egoísta el músculo. Pero la pregunta sería, entonces, ¿para qué lo tiene almacenado? La respuesta es para el mismo miocito. Estas glucosas que están por aquí son para el miocito, no para el resto del cuerpo. Es egoísta el músculo, hay que admitirlo. Entonces, mire usted por acá. Este glucógeno tranquilamente puede liberar sus glucosas. Recuerda, cada bolita, ¿cómo se llama? Glucosa. Lo apunto entonces, ¿ya? Glucosa. Qué fácil, ¿no? Recuerda, esto ya lo hicimos en la primera clase, hace muchas semanas atrás. Cada bolita representa glucosas. En conjunto, esta cadena ramificada se llama glucógeno. Es más, a estas alturas ya de las clases yo podría preguntarle incluso cómo se llama este proceso en el cual el glucógeno se rompe los enlaces dándome glucosas, que es lo que ahorita se necesita. Este fenómeno se conoce como glucogenólisis. Eso ya lo hemos visto. Glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? Es la ruptura del glucógeno. Romper sus enlaces y convertirlo en ¿qué? En glucosa. Hasta ahí, súper fácil. Y uno está pensando y dice, ¿de dónde salieron esas glucosas? ¿Cómo han llegado hacia el cuerpo? ¿Cómo han llegado hacia el miocito, hacia la célula muscular? La respuesta usted ya la sabe, es por la sangre, pues. Recuerde que la sangre contiene internamente un fluido que se conoce como plasma. La sangre contiene un fluido conocido como plasma. Y el plasma contiene, mire, ve, glucosa que usted acaba de consumir en la dieta. La glucosa que usted ha consumido en la dieta, en el arroz, en el pan, etcétera, los fideos, etcétera, esa glucosa que está aquí pasa al interior del miocito. Y esta glucosa luego se convierte en ¿qué? Bueno, junto a varias glucosas tienen que pasar obviamente, ¿no? En glucógeno. Qué sencillo, ¿no? Lo voy a poner acá por si acaso. Esta glucosa entonces y otras más que van llegando se van juntando y van a formar una supercadena llamada glucógeno. Y aquí en cambio está que se rompe ese glucógeno para convertirse en glucosa. Te van a hacer estas preguntas. Créeme que sí o sí le van a preguntar esto. 1. ¿Cómo se llama el proceso en el cual las glucosas se han juntado y forman esta cadena, o sea, este paso?
La conversión de glucosas a glucógeno. Esto se llama glucogénesis. Glucogénesis. Pregunta 2. ¿Cómo se llama el proceso en el cual se rompe el glucógeno, esas cadenas, para formar glucosas? Ya lo dije, glucogenólisis. Glucogenólisis. Entonces, por si acaso, voy a poner acá los números, ¿ya? 1, para que no se vaya usted a olvidar, y como sirve también de repaso. 1 y acá 2. Y lo apunto acá a un costadito para que no se vaya a olvidar usted. 1 y 2. ¿Qué era el número 1? El paso de formar glucógeno. Por ese motivo se llama así. Glucogénesis. Recuerda que la terminación génesis significa formar, pues, ¿no? Crear. Igual que el Génesis, el libro bíblico, ¿no? La creación. ¿Creación de qué? De glucógeno. Fácil, recontra fácil. Recuerda que eso tienes que practicarlo o, bueno, en todo caso, recordarlo. Entonces, recordarlo. Listo. Paso 2, o fenómeno 2. Romper el glucógeno. Romperlo, cortarlo, los enlaces, y convertirlo en glucosa. Ya, el paso 2 se llama así. Glucogenólisis. Glucogenólisis. Y la palabra lisis te va a ayudar bastante porque ¿qué significa lisis? Romper. ¿A quién vas a romper? Al glucógeno. Demasiado fácil. Sencillo para usted. Bueno, lo importante es que usted ya sabe que dentro del miocito hay reservas de glucosa. Por si acaso faltara por X motivos la glucosa, tengo mis reservas que me pueden ayudar. Al final lo que quiero es la glucosa, eso es lo que me interesa. Yo quiero glucosa en el miocito y la tenemos, ya sea de un aporte directo de la sangre o mediante una ayuda con la reserva. Siguiente, ¿qué más me llama la atención? Me llama la atención que dentro de la sangre hay también unas células de color rojito, mire usted. Estas células de color rojito usted las conoce como los eritrocitos, llamados también glóbulos rojos. Y mire que hay dentro del eritrocito. Dentro encontramos oxígeno fresco que acaba de llegar de los pulmones. Usted ha respirado oxígeno, ahí está, llegó a su sangre, a su glóbulo rojo, a su eritrocito. Y mire lo que hace. Ese oxígeno pasa también al miocito. No quedamos en la primera parte de la clase que el tejido muscular, sus miocitos, eran bien con alto metabolismo, eran células con alto metabolismo y requerían glucosa y oxígeno. Acá está, pues. ¿Ve? Pero el cuerpo humano, como siempre, también tiene que asegurarse este aporte de oxígeno. Y el miocito ha desarrollado una proteína con capacidad de almacenar ese oxígeno. Esta proteína se llama así, mioglobina. La famosísima mioglobina. Yo no he dicho hemoglobina, como muchos de repente podrían confundirse. He dicho bien claro mioglobina. La palabra mio, ¿qué significa? Dijimos músculo, músculo. Estamos en el término de músculo. Y esta mioglobina es una reserva de oxígenos. Cuando la célula requiere oxígenos y no hay un aporte de acá se obtiene el oxígeno. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta? El miocito es una célula muy especial que utiliza directamente lo que la sangre le puede aportar, sea glucosa o sea oxígeno, o lo puede almacenar y luego utilizarlo. ¿Qué es lo que va a utilizar? Oxígeno y glucosa. Oxígeno y glucosa. Lo almaceno el oxígeno como mioglobina. Almaceno la glucosa como glucógeno y cuando necesita la célula muscular, lo toma de acá. Ahí está la glucosa y acá se encuentra el oxígeno. Qué interesante. ¿A dónde va todo esto? A la mitocondria. Pero como dijimos, le cambiamos de nombre. Esta mitocondria no la vamos a denominar así. Vamos a llamarla, ¿qué te parece? Sarcosoma. Sarcosoma. Pero usted sabe que el sarcosoma, ¿quién es? Es la mitocondria. Esta es la mitocondria, llamada también, en esta parte de la clase, sarcosoma. Tanto la glucosa como el oxígeno van a participar directamente en la producción de energía. Ahora, si usted de repente es un poquito más exigente, está diciendo, pero no puede ser, la glucosa no pasa al sarcosoma, no pasa a la mitocondria. Eso ya lo sabemos. No es que la glucosa pase, lo que van a pasar son sus productos que se obtienen al romper la glucosa.
Uno de los más importantes, ¿cuál es? ¿Se acuerda? El piruvato. Cuando la glucosa se convierte en piruvato, es el piruvato que ingresa a la mitocondria, por si acaso, ¿no? Por si acaso, no vais a pensar que pasa directamente. Es el piruvato. Bueno, vamos a llamarlo así. Derivados de la glucosa, mejor, ¿no? Y el oxígeno pasan ¿a dónde? A la mitocondria o sarcosoma. ¿Para qué? Para que éste empiece a producir energía. Y acá se nota, mire, ve. Claramente se nota la producción de ATP. ¿Cómo se llama ese proceso? Respiración celular. Gracias a la respiración celular, la mitocondria o sarcosoma va a producir energía llamada también ATP. Es importante que esto lo recuerdes, la respiración celular. Pero para que se haga eso, ¿qué se necesita? Productos de la glucosa y oxígeno. ¿Y dónde consigo glucosa? Puede ser de la sangre directamente o de la reserva de glucógeno. ¿Cómo consigo oxígeno? Directamente de la sangre o de la reserva de mioglobina. Súper fácil. Razónalo. ¿Qué pasaría si es que la sangre no aportara la suficiente cantidad de glucosa o no aportara la cantidad suficiente de oxígeno? Habría problemas, pues, porque si no hay glucosa y no hay oxígeno, no va a realizarse correctamente la respiración celular y no habrá producción ¿de qué? De ATP. Y si no hay ATP, no habrá movimiento, no habrá contracción muscular. Eso tienes que recordarlo siempre. Quiero una buena contracción muscular, quiero que la célula muscular, quiero que el miocito se contraiga, tiene que haber ATP, tiene que haber energía. ¿Y cómo produzco la energía? Mediante la respiración celular. ¿Pero qué necesito para hacer respiración celular? Una buena mitocondria que funcione. Pero a su vez, ¿qué necesito? Aporte de derivados de glucosa y de oxígeno. ¿Y eso cómo lo obtengo? Directamente de la sangre o de las reservas de glucógeno o de mioglobina. Súper sencillo. Pero observa esto. Mire a dónde se está yendo el ATP. ¿A dónde va el ATP para hacer el trabajo de la contracción muscular? Aquí, a estos cilindros de color rojo que ya sabes cómo se llama. Estos cilindros que están acá de color rojito, ¿se acuerda que los mencionamos al comienzo? Estas estructuras se llaman las miofibrillas. Estos son las miofibrillas. Y justamente las miofibrillas son las responsables de la contracción muscular. Estas miofibrillas, que son como tubitos, son las que participan en la contracción muscular. Qué interesante. Volvemos a repetir eso hasta que lo aprenda usted. ¿Quién participa en la contracción muscular? La miofibrilla. Pero para que la miofibrilla haga la contracción del músculo, de la célula, necesita ATP. Pero para formar ATP, ¿qué tengo que hacer? Respiración celular. ¿Y quién se encarga de eso? La mitocondria, o sea, el sarcosoma. ¿Pero qué necesito a su vez? Derivados de la glucosa y obviamente, necesito oxígeno. ¿Y cómo obtengo la glucosa y el oxígeno? Directamente de la sangre o de las reservas. Puede ser glucógeno, puede ser mioglobina. Súper sencillo. Pero ahí no queda esto. Le comento. Es bueno la glucosa. Es bueno también el oxígeno. ¿Para qué hemos dicho? Para producir energía, para producir ATP. Porque recuérdelo bien, el ATP tiene que ir ¿a dónde? A las miofibrillas. Pero para que la miofibrilla pueda también trabajar, hacer la contracción muscular, no solo se hace falta ATP, también se necesita calcio. Así como lo escuchas, calcio. Si no hay calcio, de más está todo lo que hemos explicado. Si no conseguimos calcio en este momento, no hay contracción muscular. La célula simplemente no se va a contraer y si no se contrae, no hay movimiento. Y usted está pensando, ¿dónde sacamos calcio ahora? Tranquilo, todo está ya planificado aquí. Dentro del miocito también hay calcio almacenado, dentro de unas estructuras que se conocen como retículos sarcoplasmico. Retículo sarcoplásmico. Ese retículo sarcoplásmico que está acá dibujado de color verde contiene unas pequeñas bolsas o cisternas llenas de calcio. Aquí se encuentra el calcio, miren. Este es el calcio, ¿ve? Con su valencia +2, ¿no? Recordando un poco de química. Este calcio tiene que ser liberado de este retículo e irse ¿a dónde? A la miofibrilla. Y con eso garanticemos la contracción muscular. Créeme que si no hay calcio,
no se va a contraer el miocito y no habrá movimiento, porque para haber movimiento tiene que haber contracción muscular. Entonces ya más o menos tenemos un plan de lo que tenemos que hacer. Quiero que la miofibrilla me haga la contracción muscular, correcto. Necesito calcio, necesito ATP. Sé cómo conseguir ATP, ya lo sé. Sé también de dónde conseguir calcio, perfecto. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo el calcio que está acá almacenado en el interior del retículo, cómo es posible que salga liberado y vaya a la miofibrilla? Y justamente para eso, ¿quién participa? La neurona. Aquí recién la neurona es la que va a ayudar a que esto ocurra. Entonces le hago una pregunta bien fácil. Esta neurona proviene del cerebro, como te dije, del lóbulo frontal, larga la neurona. ¿Es una neurona de tipo sensitiva o de tipo motora? Si me va a ayudar al movimiento. Es una neurona motora, pues. Esta es una neurona motora. Ahí está la neurona, ¿ve? Y mire usted, observa bien la gráfica. Algo está dándole la neurona motora, algo le está dando la neurona hacia el miocito. Algo está pasando de aquí para acá. Estos se conocen como neurotransmisores. La neurona motora le está dando algo al miocito. Le está brindando neurotransmisores. Recuérdelo bien. Mejor lo voy a apuntar por si acaso, ¿ya? Le está brindando neurotransmisores. Son moléculas, ya, así se llaman, neurotransmisores. Y esos neurotransmisores van a hacer algo interesante con la membrana celular, o sea, con el sarcolema. Le van a cambiar su polaridad. Le explico rapidito nomás, luego lo explico con más detalle. Normalmente, una membrana celular de color rosado, o sea, un sarcolema, tiene esta polaridad. Esta es la membrana, recuerda. Por fuera de ella, o sea, aquí, hay cargas positivas. Dentro, en cambio, hay cargas eléctricas negativas. Acuérdate, afuera positivo, dentro negativo. Esa es la polarización normal. Polo positivo fuera, polo negativo por dentro. Sencillo. Pero cuando llegan estos neurotransmisores, cambia la polaridad, le invierte. O sea, afuera, ¿cómo se vuelve? Negativo, y dentro, ¿cómo se pone? Positivo, o sea, lo contrario. Es una inversión de la polaridad. Y ese cambio de polaridad va avanzando a lo largo del túbulo T. Y una vez que pasa por el túbulo T, llega ese cambio de polaridad hacia el retículo. Y eso hace que se libere el calcio. Ahora comprendo por qué es el túbulo T importante. Porque si no fuera por el túbulo T, jamás ese cambio de polaridad llegaría al retículo sarcoplásmico. ¿Se da cuenta que todo está hecho para una función determinada? El túbulo T tiene esa misión de llevar ese cambio de polaridad, ese cambio de cargas hacia el retículo para que se libere ¿quién? El calcio. Pero obviamente ese cambio de polaridad, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Es justamente estos neurotransmisores. Pero ¿quién me da los neurotransmisores? La neurona motora. Entonces razono, siempre uso el razonamiento. Yo te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si por X motivos la neurona motora no puede liberar esos neurotransmisores? No los puede liberar. Están acá almacenados, pero no salen. La respuesta es, no habrá cambio de polaridad, pues. Y si no hay cambio de polaridad, el retículo no podrá liberar el calcio. Y si no hay calcio, la miofibrilla no se va a contraer. Por lo tanto, no habrá contracción muscular. Eso ocurre en una serie de enfermedades que describiremos después. Ahorita quiero que recuerdes lo importantísimo que la neurona motora libere estos neurotransmisores. ¿Para qué? Para que el cambio de polaridad, el cual avanza por el túbulo T, libera el retículo sarcoplásmico y ayuda a la contracción muscular. ¿Pero qué más necesito aparte del calcio? ATP. Es más, le comentaré luego que también se requiere un poco de magnesio. Pero por ahora recuerdo el calcio y el ATP. El magnesio también es importante. Mg, magnesio. Pero después lo comentamos. Retículo sarcoplásmico con su calcio y sarcosoma o mitocondria queda ATP. Súper fácil, ¿no? La única forma de que esto lo comprendas es yendo de retrospectiva. Ya, si has estado atento, te felicito. Ahora velo al revés. Y siempre haz estas preguntas, siempre pregúntate. Quiero que la célula se contraiga. Quiero hacer un movimiento. Para hacer ese movimiento, ¿qué se necesita? Miofibrillas. Quiero que se muevan las miofibrillas.
Necesito para ello calcio y ATP. El ATP lo consigo tranquilamente a través de la respiración celular. No olvide que la mitocondria participa aquí. Eso se requiere a su vez glucosa y obviamente oxígeno, que vienen de la sangre o de las reservas, glucógeno y mioglobina respectivamente. Por este camino está fácil de entender. Falta el calcio. ¿De dónde consigo calcio? Lo consigo del retículo sarcoplásmico, pero para que se libere el calcio que se requiere un cambio de la polarización de la membrana. Es decir, que la polaridad se invierta. Pero para eso ocurre que se necesita neurotransmisores que sean liberados de una neurona motora. Si usted lo tiene bien claro esto, tranquilamente puedes comprender cualquier tipo de patología o de enfermedades que afecten justo la unión neuromuscular, ¿no? Que lo vamos a conversar luego. Súper fácil, sencillísimo. Pero usted está pensando en algo, ya está mirando qué son esas líneas amarillas y azules que están dentro de la miofibrilla. ¿Se ha dado cuenta? Mire, mira, acá las dibujé. Incluso puedo dibujar más todavía. Mire, hay unas delgaditas de color amarillo y unas no tan delgaditas de color medio azul, mire. ¿Ve? Y eso lo veo en cada una de las miofibrillas. Bueno, pues estas estructuras son proteínas. Las de color amarillo, por ejemplo, las que están por acá, esta que está acá de color amarillo, que son delgaditas, se conocen como las famosas actinas. Actinas. Y las de color azul, las gorditas que están por acá, estas gorditas, se conocen como las proteínas miosinas. Ahí está. Recuerda bien esto, porque esto me preguntó, créeme, un montón de veces. A veces uno de las cosas más sencillas se olvida y a veces eso es lo que preguntan. Han preguntado, ¿cuáles son las dos principales proteínas presentes en el miocito que participan en la contracción muscular? ¿Cuál fue la respuesta? Miosina y actina. Imagínense, qué sencillo. No olvide, por favor, el tamaño y el grosor. Delgaditas son las actinas, gorditas son las miosinas. Por si acaso acá lo voy a colocar nuevamente. Amarillo. ¿Quién es el amarillo? Las delgaditas, actinas. Gorditas de color azul, miosinas. Y así se repite en cada una de ellas. Estas dos son las famosas proteínas contráctiles. Proteínas contráctiles. Una pregunta súper conocida en los exámenes. ¿Cuáles son las proteínas contráctiles? O sea, las proteínas de acción contráctil. La respuesta es actina y miosina. Actina y miosina. Las dos son las proteínas contráctiles. Y también reciben otro nombre. Atención. También se les conoce como miofilamentos. Por si acaso, lo voy a anotar aquí. También se le conoce como los miofilamentos, por si acaso. ¿Ya? No se confundan con miofibrilla. Miofilamentos son ellos. En conjunto forman la miofibrilla. Practicamos. Actina, miofilamento delgado. Miosina, miofilamento grueso. Juntos van a formar las proteínas contráctiles, ¿no? Los miofilamentos. Y al agruparse van a organizarse y formar la miofibrilla. Esta miofibrilla se encuentra a su vez dentro de ¿quién? Del citoplasma de la célula del miocito. Súper facilito. Para que esto se contraiga, se requiere de calcio y de ATP y un poco de magnesio, como lo conversamos al comienzo. Entonces, si yo pudiera conocer qué pasa realmente con la actina y con la miosina, puedo conocer tranquilamente qué pasa en la contracción muscular. Eso es lo que quiero explicarte en un momento. ¿Qué pasa con la actina y con la miosina para que sea el fenómeno de la contracción muscular? Eso lo voy a explicarlo, pero necesito que usted comprenda esto. Actina y miosina son proteínas de acción contráctil. Las delgadas son las actinas, las gorditas son las miosinas. Ellas conforman la miofibrilla. Y esta miofibrilla se encuentra a su vez dentro de ¿quién? Del miocito. Súper fácil, súper sencillo. Entonces vamos a colocar acá lo siguiente. Atención. Para que se dé el proceso de contracción muscular, vamos a imaginar que es como una suma. ¿Ya? Como una suma. Colocamos aquí qué es lo que se necesita
y al final ¿qué se obtiene? Mi sugerencia es que se aprenda de esta manera. Primero el producto final, o sea, el objetivo. O sea, la contracción de la célula muscular. La contracción del miocito. O sea, la contracción muscular. Ese va a ser nuestro objetivo. Ahora viene la pregunta. ¿Qué se necesita para esto? Bueno, necesito varias cosas. ¿Qué necesito entonces? Facilito. Primero necesito calcio. ¿Qué más necesito? ATP. Necesito ATP también. Incluso puedo apuntar que necesito un poco de magnesio. Y también necesito esas proteínas, actina y miosina. O sea que necesito miofilamentos. Necesito miofilamentos. Los miofilamentos, junto con el calcio y junto con el ATP, van a trabajar en conjunto para que sea el fenómeno de la contracción muscular. Repetimos. Si quiero que se dé el proceso de contracción muscular, necesito miofilamentos, delgados y gruesos, o sea, actina y miosina. Requiero calcio y requiero ATP. Y aquí te sacas varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo consigo el ATP? Ya sabe usted, mediante la respiración celular, acuérdate de la glucosa y el oxígeno. ¿Cómo consigo el calcio? Fácil, de las reservas del retículo sarcoplásmico, ¿ya? Y para que eso se libere necesitamos de neurotransmisores que vienen de la neurona. Súper sencillo. Y razonas. ¿Qué pasaría si por X motivos un niño nace con problemas en sus miofilamentos? Una actina defectuosa, una miosina defectuosa. ¿Cuál será la consecuencia? Una deficiencia en la contracción muscular. Una contracción muscular débil. Músculos flácidos, músculos débiles. Interesante. ¿Qué pasaría si por X motivos no hay un buen aporte de calcio, no hay calcio en las células? Habrá problemas también, no hay contracción muscular. ¿Qué pasa si por X motivos no hay adecuada glucosa y oxígeno en la célula? No habrá ATP, pues. Y si no hay ATP, no hay contracción muscular. Todo gira en esta triada: calcio, ATP y miofilamentos para que se dé una adecuada contracción muscular.